Ándale, no le saques. Conéctate todos los miércoles al podcast de Sin Medida, donde la única regla es que te apapachan con ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Sin Medida, y pues hoy estoy muy contenta porque tengo a una profesional que estimo mucho y que tiene amplia experiencia en su área, que es trabajo social, la doctora Yajaira Isayana Godínez Espinosa. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que, Yajis, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir tu gran experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer siempre estar aquí compartiendo con usted, con la gente, el poder platicar. Es algo que nos permite también llevar como a ciertas reflexiones y más que nada trabajar, ¿no? Desde nosotros y desde la sociedad, que es algo muy importante, y para mí, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, y pues vamos a entrar de lleno ya para aprovechar estos minutos que pues es un tema bastante amplio, y pues como te comentaba previamente, pues vamos a abordar de la presión social sobre el cuerpo femenino. ¿Quién mejor que una trabajadora social para poder ahondar en esta temática? Y pues lo primero que me gustaría preguntarte, doctora, es ¿por qué pues la gente insiste en opinar justamente sobre el cuerpo de otras personas? Porque a pesar de que pues hay grandes avances en muchas cuestiones, pero todavía estamos ahí pues detenidos en esta parte. Bueno, yo creo que una de las partes que influyen meramente en cuestión social es porque en primera creo que lo permitimos, ¿no? Es como algo que no hemos aprendido como a tomar límites, pero esto viene desde la forma en cómo nos educan. En el caso de la casa, ¿no? En el sentido de que tú siempre debes de estar callada, ¿no? Hoy en día han cambiado mucho los procesos educativos, pero sin embargo, más en nuestro país, que es México, se sigue dando esta parte de que la mujer debe de ser sumisa, no debe de hablar, y esto no solamente en una cuestión de relación de pareja, sino que también tiene que ver con una cuestión de personas adultas o personas cercanas y que son, digamos, como los padres o los tíos, los abuelos, etcétera. Siempre debes de tener como que quedarte callada ante lo que ellos digan. Entonces, por eso es que creo que mucha de esta parte de que ellos creen o la gente que está cercana piensa que tienen derecho a opinar sobre el cómo te ves, cómo, a veces hasta el cómo te sientes, cuando ni siquiera ellos pueden saber realmente cómo te sientes, ¿no? Y por eso lo hacen. Hay desde los estereotipos que nos ponen como los famosos apodos, ¿no? Desde que una mujer es pequeña, ¿no? De que si está subidita de peso, ay, la gordita, ay, cachetoncita, ay, esto, o sea, desde ahí estamos permitiendo que nos llamen así. Yo en algunas ocasiones, en cuestión de familias que he estado trabajando, eso he escuchado cuando algunos de los niños dicen, no me gusta que me digas así, pero los papás no entendemos, o sea, no queremos escuchar a nuestros hijos al final de cuentas y seguimos haciéndolo. Entonces, cuando lo vamos permitiendo, como que pensamos o creemos que eso está bien, o sea, que las demás gentes opinen o que las demás gentes nos digan que efectivamente están ahí para decir, opinar lo que quieran, ¿no? Entonces, por eso creo que mucho de eso es que ellos sienten que pueden hacerlo en el momento que gusten y que quieran, pero más creo que es por lo que nosotros estamos permitiendo al final de cuentas. Y en el caso también de que muchas veces aquí hay como dos aspectos importantes. Uno de ellos es que en ocasiones puede ser gente que a lo mejor no lo haga con dolo, porque sí puede existir esa parte de que la gente no lo hace con dolo y que a lo mejor sí está preocupada por cómo estás, pero no sabe cómo hacerlo. Esa es otra parte importante, ¿no? Porque no nos han enseñado a ser como cuidadosos con el sentido de
cómo yo poderle hacer ver a esa otra persona que estoy preocupada, ocupándome de su situación, o en este caso de su salud, ¿no? Entonces eso se vuelve también ahí un tanto, como complicado, porque no sabemos cómo hacerle saber a la otra persona sin lastimar, porque al final de cuentas podemos llegar a lastimar, ¿no? A esta persona en esta situación, porque pues a lo mejor la parte de las heridas que están o que la llevaron a tener estos rasgos de obesidad, pues están muy, muy superficiales. Entonces con cualquier cosita, pues esta persona puede tener otros síntomas, otros ataques, ¿no? Entonces yo creo que va en ese sentido. Yo creo que acabas de mencionar dos puntos cruciales. Uno, pues sí, es una cuestión cultural, en donde por generaciones, pues las mujeres pues tenemos o tienen cierta pues desventaja, ¿no? En ese sentido. También la cuestión de los cuerpos hegemónicos que hoy en día predominan, que pues deben de ser musculosos o delgados o con ciertas características, pero creo que también la cuestión de no tomarnos todo tan personal en un primer punto, ¿no? Que pues sí, a veces las personas hacen comentarios que no son tan adecuados, pero pues también entender el contexto y las razones por qué las personas lo hacen. Pero vamos a otro punto que ya mencioné. Algunas, bueno, lo pueden hacer sin dolo, pero algunas pues ya caen en el extremo y esto pues pudiese llamarse violencia estética. En ese sentido, justamente, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque no solamente ocurre pues dentro de la familia, que pensaríamos que es un espacio seguro para la mayoría de las personas, no es así, pero bueno, también en el trabajo, en alguna comunidad, en algún entorno, ¿cómo se pudiera ya identificar ya cuando ya es esa violencia? Más allá de un comentario que quizá no tiene ese dolo, pero cuando ya es pues un contexto ya más fuerte. Pues yo creo que aquí es como, primero es el conocernos, ¿no? Que eso es una parte también importante. Cuando ya nos conocemos, y también esto parte al conocimiento de las personas que están cerca, ya sea en nuestro entorno inmediato, como puede ser la familia, los amigos, la cuestión laboral, etcétera, porque también está la otra parte de la violencia estética que sufrimos en ocasiones en la calle. O sea, vas caminando y si te atravieses a lo mejor a un carro, no falta el que te diga, ay, gorda, quítate, o cosas así, ¿no? En este sentido de los estereotipos. Y ¿cómo podemos identificarla? Pues yo creo que básicamente es cuando ya nos está ocasionando una incomodidad. O sea, a lo mejor yo primeramente sí veo que a lo mejor, no sé, mi mamá me hace un comentario y yo puedo decir, bueno, lo sé, ella lo hace porque se preocupa, está preocupada por mi salud, esto, pero cuando ya es un comentario tras otro, pues ahí es donde yo ya me empiezo a sentir incómoda. Y en ese sentido es cuando ya tengo que empezar como a colocar esos límites, ¿no? A decir, bueno, sé que lo hace porque está preocupada, pero ya llegó un límite que pues no me agrada y en vez de ayudarme me está haciendo que yo me sienta totalmente diferente. Entonces, en este sentido, es importante. En cuestión, por ejemplo, del trabajo también, en ocasiones, también sufrimos esta parte de violencia, pues cuando nos dice, oye, ay, qué bonito color traes, pero como que no te queda, ¿no? O como que no te hace lucir, o como que tu figura esto, el otro. Entonces, yo creo que cuando ya empezamos a ver ese tipo de comentarios que nos están causando incomodidades, cuando nosotros ya tenemos que identificar que ya es esa parte de violencia que se está ejerciendo alrededor de de los núcleos en los cuales nosotros nos estamos desarrollando y que a su vez están limitando el sentido de nuestro desarrollo, ¿no? Básicamente. Y nos estás dando dos consejos poco a poco en este análisis. Y uno es pues eso de los límites. No importa que sea tu mamá, no importa que sea la mejor amiga o la persona que tienes muy cercana. O tu pareja. Tu pareja, exactamente. O sea, decir no me gusta. O sea, de que realmente pues la comunicación sea lo más asertiva posible. Y eso, que lo digas, porque quizá la persona lo puede decir
volvemos a lo mismo, sin dolo. Pero cuando ya a ti te afecta, quizá la otra persona no lo sabe. Quizá ella sigue haciéndolo porque como nunca ha escuchado un no me gusta, un no quiero o no me agrada, pues la persona se sigue. Entonces creo que aquí es fundamental que tú misma reconozcas cuando esto ya puede ser violencia estética y cuando es necesario frenar a las personas, porque si no, pues las personas van a continuar con ese tipo de comentarios. Y también comprender que hay muchos tipos de belleza, muchos tipos de perfección, vamos a llamarle, pero sí se ha desvirtuado mucho esto, porque como decíamos hace rato, la perfección o la belleza se ha ido a cuerpos delgados, con ciertas características físicas que pues dentro de nuestra cultura mexicana a veces se alejan completamente de cuál es nuestra estructura y nuestra dinámica. Nosotros como mexicanos pues tenemos muchas cualidades que a veces las reducimos solamente a una apariencia física, pero justamente cuando reducimos tanto a la apariencia física, a esa perfección, a ese cuerpo perfecto, pues esto nos puede llevar a hacer una barrera. A mí me ha pasado mucho que hay personas que no acuden a consultas, ya sea con nutrición o con cualquier otro profesional, porque en automático hay un rechazo en el sentido de que es que ya sé que me va a decir que tengo sobrepeso y obesidad. Como que sí se ha desvirtuado mucho lo que es un diagnóstico solo enfocado en un cuerpo. Entonces, ¿cómo esto puede ser una barrera para que realmente podamos acceder a la salud integral? Que más allá de un número, de una báscula, pues son un montón de factores que se evalúan dentro de una consulta, por ejemplo. Así es, y esta es una de las partes yo creo que esenciales en esta plática, ¿no? Porque cuando el ser humano nace, pues tenemos como nuestra estructura o nuestra corporalidad y como bien lo decía usted, depende pues de los genes, depende del contexto en el cual estamos nosotros inmersos, como por ejemplo la estética o la estructura de un cuerpo en lugares cálidos no es igual que en lugares fríos, por ejemplo. Entonces, el bombardeo que tenemos ahora tan cotidiano, a todas horas, en redes sociales, en televisión, en todo, sobre estos estereotipos, pues nos lleva a querer ser algo que no somos y que a veces es tan complicado y que creo que de ahí también se vienen todas estas complicaciones físicas en aquellas mujeres que se hacen algún procedimiento estético, y que al final de cuentas trae otro tipo de condiciones porque ni siquiera sabían que eran alérgicas al silicón, por ejemplo, y resulta que lo son y su cuerpo lo está rechazando y trae otras complicaciones, etcétera. Entonces, yo creo que algo que deberíamos de primero es, porque hablar de salud integral no solamente es física, es emocional, es psicológica. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos de empezar a verificar con esta parte es esa salud física, primero psicológica y emocional, y después verlo reflejado en lo físico. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una buena salud psicológica y emocional, se va a ver reflejado en mi salud física, en el sentido de que si yo me siento bien, pues lógicamente mi cuerpo va a estar actuando bien, porque al final de cuentas el cuerpo lo que va a hacer es sacar todo lo que tu mente no está digiriendo, ¿no? Entonces lo representa de diferentes maneras. No soy psicóloga, sin embargo, he visto muchos casos, por ejemplo, de obesidad porque fueron mujeres u hombres abusados sexualmente de niños y que el cuerpo tuvo que buscar la manera de protegerse. Entonces, entre más volumen tenga, pues menos me va a ocurrir de nuevo porque ahora soy grande, porque ahora soy esto. Entonces, tiene que ver más con una condición psicológica en ese sentido. Entonces, esta perfección también depende mucho de cómo es o qué es lo que
se está suscitando para que las condiciones estén presentes en este desarrollo, en esta condición de cómo es que influye también el medio o el contexto en el cual estamos para que se dé o no se dé, y tener como esa condición de que efectivamente nosotros solamente vamos a estar o hacer de una manera y no podemos llegar a ser, por ejemplo, sería ilógico que yo de manera personal dijera que quiero ser una persona súper delgadita cuando veo la complexión de toda mi familia, que por estas condiciones pues no es así, ¿no? Entonces no lo voy a lograr, y el que yo me sujete a eso pues me va a traer unas complicaciones psicológicas muy severas y a lo mejor por ende problemas con trastornos alimenticios, por ejemplo, u otros sentidos, porque mi cuerpo no lo va a llegar a hacer, ¿no? Sí, y bueno, aquí primero, te queremos decir a ti que nos estás escuchando que eres perfecta. Así como estás, así como te caracterizas, eres perfecta. Más bien aquí hay que poner mucha atención en esta salud mental, como ya nos comentaba la doctora, para saber cuáles son las razones de que quisieras llegar a otra perfección, que no podemos hablar solamente de una perfección, no hay un solo cuerpo único y un único cuerpo ideal. Entonces aquí tendrías que tú hacer una reflexión. Incluso la salud también engloba, y la doctora lo sabe muy bien, la cuestión social, porque cuántas veces te has sometido a tratamientos, a dietas, a ejercicio, que son tan estrictos, tan rigurosos, que terminas diciendo no voy a la comida, no voy al convivio, no voy a la cena, etcétera. Entonces creo que aquí vale la pena que tú hagas una reflexión de qué es la perfección para ti, hacia dónde quieres llegar y qué estás dispuesta o dispuesto a hacer, porque claro, probablemente una cirugía, pero pues hay de cirugías a cirugías, y hay algunas que son bastante costosas, porque son con profesionales certificados, y que vas a tener un menor riesgo que si vas con cualquier otro. Entonces también para poder costear también tendríamos que hablar de otros factores que es necesario que los tomes en cuenta, porque no nada más va a ser un solo procedimiento, quizá pueden ser 5, 6, 7, no sé. Y además algo que también he escuchado mucho es que las personas creen que haciéndose la cirugía van a continuar pues con su mismo estilo de vida. No, vas a tener todavía más rigurosidad en tu alimentación, en tu ejercicio y en tus hábitos, porque si no vas a perder ese cuerpo ideal o esa figura perfecta que buscabas en un momento. Entonces creo que la doctora está dejando muy pues puntual esta cuestión de partir de una salud emocional, pero que también debes entender, y principalmente las mujeres, que en nuestros múltiples roles pues a veces no nos damos ese tiempo, ese espacio, o no es que nosotros lo deseemos, sino que a veces es tan acelerada nuestra vida que ya sea como mamá, como cuidadora, por ejemplo, de algún familiar, de la madre a su vez, del abuelito, etcétera, pues vamos abandonando un poco nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro estilo de vida, y eso pues justamente cómo va a influir en que realmente podamos pues lograr las metas, porque estos roles de género pues están bien presentes aún en nuestra población mexicana. No, sí, y esto es algo que nos marca, y creo que cada vez se va a ver más reflejado, y justo en una parte que usted comentaba, cuidadores, porque recordemos que ahorita nuestra pirámide poblacional pues está invirtiéndose, donde va a haber más personas de la tercera edad, y tendríamos que estarlos cuidando porque ya no abastecen los lugares donde pueden ellos estar o donde podemos estarlo. Y esto pues va limitando el tiempo que dedicamos a nosotros. Pero yo creo que aquí como el tema central es justamente que estamos para todos menos para nosotros. Y creo que eso es lo más importante, que es el amor que yo me tengo, el respeto que yo me tengo a mí misma para darme ese tiempo. O sea, porque si hago un tiempo para hacerle el lunch a mi hijo, o para cuidar a mi mamá, o para llevarle a mi esposo sus cosas, o tenerle, o para mi trabajo revisar o hacer, y por qué no lo hago para mí,
por qué no lo hago para yo alimentarme sanamente, pero no tanto con esta percepción a lo mejor de un cuerpo perfecto, sino por salud, por equilibrio, porque hasta eso me va a permitir sentirme con mayor energía, más sin tanto estrés, porque también el que yo me sienta inflamada porque comí quizás cosas que yo sé que no son adecuadas, pero fue lo primero que tomé porque no tuve tiempo, pues eso también me provoca incomodidad. O sea, el hecho de que nosotros podamos darnos tiempo viene a partir del amor que me tengo a mí, porque no puedo estar para todos y no estar para mí. O sea, en esos roles prefiero a veces tener más marcados esos roles que verme a mí misma, ¿no? O ver esta acción reflejada en mí misma. Entonces yo creo que sí es importante que, si bien es cierto, tenemos que cumplir con estos y cada uno de los roles, pero también dar tiempo a nosotros mismos, a tratar de hacer un equilibrio entre cada uno de estos aspectos para yo darme ese tiempo que antes tenía a lo mejor para ir a caminar, para hacer un poco de ejercicio, para alimentarme adecuada, hasta el hecho de ir o salir con las amigas a tomar un café o solo ir, eso también es salud mental, ¿no? El hecho de distraerme, de poder ver otras cosas con personas que a lo mejor también me abonan, ¿no? Que también esa es otra parte que tendríamos que cuidar con quienes estamos a nuestro alrededor, porque hay personas que en vez de ayudarnos, pues nos pueden sumir exactamente en esta situación, ¿no? Que es lo que yo creo que es más importante. Muchísimas gracias, doctora. Es muy claro lo que nos comentas y creo que parte mucho de esta reflexión personal y de que realmente pues una reconozca el valor que tiene en el contexto que se desenvuelve. Y ya para ir cerrando, yo sé que es un tema bastante amplio, pero nos has dejado consejos muy valiosos. Pero, ¿qué le dirías a esa mujer que se siente señalada por ese entorno? Y también para los hombres, nada más que sí está muy marcado aquí en nuestro país, todavía más para mujeres, pero no dudo que haya algún hombre que también esté padeciendo. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería ese primer paso para poner límites, para poder reclamar su derecho? Porque al final, pues todos tenemos un derecho a la salud y eso pues tendría que estar en cualquier lugar, en cualquier contexto. Pues yo creo que algo esencial o primero que deberíamos de hacer es identificar nuestra necesidad, porque a veces no sabemos ni cuál es. Es una realidad que no nos conocemos ni nosotros mismos, no sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, hacia dónde queremos ir. A lo mejor alguno de nosotros podemos decir, bueno, ni siquiera en realidad me molesta que me hagan estos comentarios, sino que más bien viene a ser parte de otro tipo de acciones que yo tengo, a lo mejor demasiado trabajo, demasiado estrés, no sé, ¿no? Pero primeramente tenemos que identificar esa necesidad, qué es lo que yo quiero para sentirme bien y empezar a poner, no poner todavía límites, sino ver qué tipo de límite tengo que poner, ¿no? O sea, a lo mejor es como hace rato lo platicábamos, el hecho de nada más decir no me agrada y quizás ese sea el límite que necesito. Quizás algunas otras puedan ir más allá, a lo mejor me tengo que retirar completamente de esa persona porque realmente no es algo que me haga sentir bien. Entonces mejor me retiro, habrá algunos que se retiren completamente, habrá otros que tengan que buscar redes de apoyo de otra manera, a lo mejor algún grupo de autoayuda, alguna terapia psicológica, algún otro aspecto, pero esto va a depender mucho de la persona, de cómo sea ese sentimiento que en ese momento requiere atender y cómo lo puede hacer, ¿no? Hay instituciones que se dedican al apoyo también, hay grupos que no están institucionalizados, pero sin embargo también apoyan a este tipo de mujeres que están trabajando, ¿no? Al final de cuentas yo creo que también es importante conocer nuestro proyecto de vida para saber hacia dónde vamos, porque cuando sabemos es cuando podemos limitar esto, ¿no? Y en el caso de nuestra familia cercana, que son los que pudieran ser primeramente, pues
ir viendo qué límite poner. A lo mejor al principio digo que no, después me percato que eso no es suficiente porque en ocasiones no pareciera ser que nuestra indicación no es clara. Entonces tenemos que buscar otro tipo de límites. Entonces yo creo que es ir como probando cuál es el límite que requerimos para el lugar, la persona, el grupo en el cual tenemos que poner estos límites, ¿no? A lo mejor yo visualizo que con el tan solo hecho de decir no ya es suficiente. En otros, como decía, nos tenemos que retirar. En algunos otros tener este apoyo psicológico que pudiéramos requerir para poder hacerlo. A veces pensamos, o todavía existe también la creencia de que el que yo pida apoyo es porque estoy mal de la cabeza. Mucha gente llega a expresar esa parte, ¿no? Pero no, al final de cuentas, a veces creo que los psicólogos nos ayudan como a reorganizar todas las ideas que tenemos en la cabeza. A veces yo lo asemejo como con una telaraña, ¿no? Que está ahí toda enredada, y los psicólogos nos ayudan como a ir acomodando esa telaraña, y eso es algo importante, ¿no? Porque quizás yo me doy cuenta que hay otros factores, no solamente estos, y que son los que no me permiten poner límites, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera sé cómo poner un límite, que es algo tan sencillo y que a veces, aunque suene algo tan ilógico, no lo sabemos hacer, y tenemos que aprenderlo a hacer para poderlo establecer, ¿no? No puedo decir, o no nos pueden decir, pues pon límites, cuando ni siquiera sé cómo ponerlos, ni siquiera sé cómo decirlos o cómo hacerlos, sin que también cuidando, ¿no? Que la otra persona pues no se sienta mal, y no caer en lo mismo que a mí me está afectando y estar afectando a otros, porque siempre es importante pues pensar en el otro para que se pueda dar de esta manera adecuada, ¿no? En ese sentido. Y creo que ya para finalizar, justamente, pues es eso, pedir ayuda a personas que saben, que conocen y que tienen una experiencia, en este caso psicología, pero también lo que nos comentabas de tener un plan de vida, que quizás se pueden acercar con personas como ustedes, trabajadoras sociales, y también para asesoría sobre las distintas instancias, grupos de apoyo, redes y demás. Creo que vale la pena que podamos consultar a aquellas personas expertas que te van a guiar pues de la mejor manera, porque sí, a veces le preguntas a la vecina, le preguntas a la amiga, pero qué mejor que te acerques con un profesional, con una profesional que tiene pues ya todo un conocimiento como el que nos comenta la doctora Yajaira. Pues muchísimas gracias, doctora, gracias por este espacio de tu amplia experiencia y que hayas dejado consejos tan puntuales para las personas que nos han estado escuchando, que nos van a escuchar en un futuro. Y bueno, nada más te invito a ti, si quieres iniciar con un estilo de vida basada en hábitos que sean sostenibles, pues te invito al programa Sin Medida. Puedes mandarnos un mensajito en el QR que aparecerá al final para que te podamos dar una atención. Y pues nuevamente, doctora, muchas gracias. Un comentario final para cerrar este episodio. No, pues muchísimas gracias, y yo nada más quisiera decirle a todas las personas que nos escuchan que siempre hay una luz en el camino, y esa luz puede ser justamente a lo mejor escuchar este podcast o algún otro, porque en ocasiones nos dan como ese impulso para lograr lo que queremos, porque a veces creemos que estamos solas. Sin embargo, hay muchas opciones a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a ser mejor, y lo principal, siempre estar con aquellas personas que son profesionales, que es lo más adecuado para tener la información adecuada y no estarnos mal informando, y esto nos lleve a una situación que pueda ser un tanto más difícil de atender en un futuro. Pues muchísimas gracias y un placer como siempre estar aquí.